24 en tablilla, siendo las 10:04 de la mañana. Se da cuenta de la audiencia en el recurso de apelación 25-2025, encontrándose presente en el sistema de videoconferencia el señor fiscal supremo adjunto Luis Felipe Zapata, representante de la segunda Fiscalía Transitoria. Asimismo, de la señorita abogada Aurora Montenegro Pierri, por la imputada recurrente Betsy Betsabe Chávez Chino, y del abogado Luis Santiago Martínez por la Procuraduría Pública de la Contraloría General del Estado. Mediante resolución de fecha 27 de diciembre del 2024. Sí. Dígame, señor presidente. Zapata González, ¿cierto? Sí. Como fiscal. La abogada Aurora Montenegro Gutiérrez. ¿Es así? Así es. Y así de la Procuraduría Pública del Estado, no es de la Contraloría. Oh. ¿Se llama el doctor? El doctor Luis Santiago Martínez. Santiago Martínez, ¿qué más? ¿Qué otro apellido tiene? O Santiago es su apellido. No tengo en lista el otro apellido del doctor, señor presidente. Luis Eduardo Santiago Martínez. Muchas gracias. Ahora sí, Santiago es su apellido. Muy bien, muchas gracias. Muy bien. Corresponde el turno. Primero ha recurrido el Ministerio Público también. Escuchamos al Ministerio Público, doctor Zapata González. Muy buenos días, señor presidente, señores magistrados y a todos los concurrentes. Efectivamente, este Ministerio Público también ha impugnado la resolución que es materia de presente audiencia. En lo que concierne, señores magistrados, al recurso interpuesto, este despacho fiscal solicita puntualmente que se revoque la apelada en el extremo que dispuso 15 meses de plazo de prolongación de la prisión preventiva y en consecuencia se establezca el plazo de 18 meses, tal y conforme se solicitó en el requerimiento escrito. Nuestra pretensión se sustenta en que la resolución impugnada incurre en motivación incongruente e insuficiente. En primer lugar, la apelada es incongruente toda vez que la CUR reconoce la complejidad del presente proceso y pese a ello dispone un plazo de prolongación de la prisión preventiva menor al requerido por esta Fiscalía Suprema. Sobre este punto debemos señalar, señores magistrados, que en este caso se enjuiciarán 8 personas, entre ellos 4 fueron altos funcionarios del Estado, entonces aforados. Se han atribuido 3 delitos, entre ellos rebelión, abuso de autoridad y grave perturbación de la tranquilidad pública, y se ha admitido un vasto material probatorio para su actuación en juicio, lo que propiciará pues inevitablemente la intervención de cada uno de los sujetos procesales y se reflejará en la extensión temporal del proceso. A modo de ejemplo, hemos sustentado más a fondo en el requerimiento escrito como en la apelación que incluso los denominados casos emblemáticos, como en el presente, el proceso pues se extiende sustancialmente desde la emisión del auto de citación a juicio oral hasta que efectivamente se instala el plenario y más aún hasta que culmine. En el presente proceso, el auto de enjuiciamiento se emitió el 12 de noviembre del año 2024 y el auto de citación a juicio oral recién el 31 de enero del año en curso, disponiéndose el inicio del juicio sea el 4 de marzo de este año. Esto es solo para que comience, señores magistrados, el plenario, pues habrán transcurrido alrededor de 4 meses aproximadamente. Debiéndose anotar, señores magistrados, que para que se instale la audiencia de juicio oral deberán superarse todas las incidencias vinculadas a la acusación. Ejemplo de ello es la impugnación interpuesta por el acusado Willy Huerta Olivas en contra del referido auto de enjuiciamiento que hasta la fecha no ha sido resuelto. Y esta impugnación se basa precisamente en la ley 32.130, publicada el 10 de octubre del año próximo pasado. Sobre este punto debemos indicar que el referido acusado sustenta su impugnación, entre otros argumentos, en que no hay una imputación precisa en su contra. Por lo tanto, siendo ahí un aspecto formal de la acusación, corresponderá pues resolverse dicho incidente antes de pasar a debatir el requerimiento acusatorio en juicio.
En segundo término, la apelada incurre en motivación insuficiente cuando afirma que existen otros factores que también sirven para determinar el mayor nivel de complejidad, puesto que no precisa cuáles serían esos otros factores que condicionan la complejidad del proceso. Al respecto, debemos insistir en que el proceso penal seguido contra la señora o señorita Betsy Bexabé Chávez Chino, como ya se ha demostrado, es complejo y por lo tanto exige que el plazo de la prolongación de su prisión preventiva cubra el íntegro del proceso del próximo juicio oral y que aunque cabe aclarar que aunque haya fecha de citación a juicio oral, resaltamos que existe un incidente sin resolver que impedirá la instalación del juicio oral. Finalmente, no es de recibo el argumento de la apelada respecto a que el plazo de la prolongación de la prisión preventiva no comprende el tiempo que implica la interposición de recurso de apelación contra la sentencia, si se considera lo previsto en el numeral 5 del 274 del Código Procesal Penal, puesto que la norma citada tiene como presupuesto que el imputado sea condenado, decisión que no recae en lo absoluto en el Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria, sino en la Sala Penal Especial responsable del juzgamiento. Consecuentemente, dado que la JUP no puede asegurar que dicho presupuesto se cumpla para que recién se prolongue la prisión preventiva hasta la mitad de la pena impuesta, no hay certeza alguna de que el plazo de la prolongación de la prisión preventiva dispuesta por el APU, esto es 15 meses, alcance siquiera a la emisión de la sentencia, lo que dificultaría que el proceso cumpla plenamente con su objetivo si se atiende a que a la fecha subsiste la circunstancia del peligro de fuga en contra de la acusada Chávez Chino. Por todo lo anterior, un plazo de 15 meses de prolongación de prisión preventiva resulta insuficiente para el desarrollo del juicio oral, siendo indispensable que se disponga que el plazo máximo previsto en la norma, esto es 18 meses. Con relación a la impugnación interpuesta por Chávez Chino, señores magistrados supremos, debemos resumir los agravios invocados por la recurrente en dos bloques. Primero, el Juzgado Supremo habría sustentado la decisión de prolongar la prisión preventiva contra la señora Chávez Chino bajo argumentos que fueron empleados para imponer la prisión preventiva. Y el segundo es que el Juzgado Supremo habría vulnerado la libertad de la señora Chávez Chino porque celebró la audiencia de prolongación de prisión preventiva después de haberse vencido el plazo de la mencionada ley. Con relación al primer punto, debemos responder que este despacho supremo cumplió con sustentar a cabalidad todos los presupuestos materiales requeridos para la prolongación de la prisión preventiva que fue dictada en contra de la señora Betsy Chávez Chino, conforme a lo previsto en el artículo 274 de la norma adjetiva. Así pues, se ha sustentado que el presente proceso es complejo por el número de procesados, que son 8, de delitos imputados, que son 3, la condición funcionarial de los acusados son 4 aforados, así como la cuantiosa documentación que será actuada en juicio oral. Respecto a este punto, la defensa alega que la eventual extensión del proceso producida por la necesaria actuación del abundante material probatorio no debería justificar la prolongación del plazo de la medida, puesto que no responde a la conducta de su patrón. Sobre el particular, debemos indicar que el numeral primero del artículo 274 del Código Procesal Penal dispone que para la prolongación de la medida deben concurrir circunstancias que importen una especial dificultad o prolongación de la investigación o del proceso. Esto alude a características propias del proceso y no de la conducta del procesado. Por ende, cuando aseveramos la concurrencia de una especial dificultad del proceso, nos referimos a circunstancias nacidas en el proceso y que demandarán una labor más cualificada por parte de los jugadores. En este caso, estamos ante un proceso contra altos funcionarios y por 3 delitos que ya se han mencionado, y en el que la actuación de la prueba requerirá tiempos prolongados. Todo ello trae como consecuencia inevitable la extensión del proceso, dado que en el plenario se debe garantizar la intervención. Esto es examen y contraexamen de todos los sujetos procesales. Así pues, la afirmación de la recurrente carece de asidero legal y resulta incluso forzada,
en tanto que pretendería homologar el análisis de los peligros procesales en los que sí importa la conducta del procesado con el de los presupuestos de especial dificultad y prolongación del proceso, que valga la redundancia, corresponde en estricto al proceso penal. Con relación a los peligros de fuga y obstaculización, debemos enfatizar que estos peligros no desaparecen necesariamente con el transcurso del tiempo, como erróneamente lo interpreta la defensa técnica. De Chavechino, cuando asevera que constituyen circunstancias que ya fueron tomadas en consideración al fijar el primer plazo de la prisión preventiva y que ya no pueden ser nuevamente invocadas para sustentar el requerimiento de la prolongación de la prisión. En efecto, cuando el artículo 274, numeral 1 de la norma ejecutiva exige la concurrencia de circunstancias que evidencien que el imputado pudiera sustraerse a la acción de la justicia u obstaculizar la actividad probatoria, no se refiere a que se hayan descubierto nuevas circunstancias de peligro procesal, sino que para el momento en que se formula el requerimiento, estos peligros existan, ya sea que porque surgieron con posterioridad a la imposición de la medida o que subsistan desde dicho momento. Ahora bien, la defensa reconoce que a través de distintos incidentes concernientes a la prisión preventiva de Chavechino se ha reafirmado la vigencia de los peligros de fuga y de obstaculización. En efecto, el primero de los peligros se fundó principalmente en el hecho de que la acusada Chavechino, luego del fallido golpe de Estado, se trasladó rápidamente a la Embajada de México, pero al no lograr apersonarse a dicho edificio diplomático, se dirigió a su despacho en la presidencia del Consejo de Ministros para ordenar el retiro de documentación y otros objetos que se llevan dentro. De este último punto también se desprende el peligro de obstaculización, por una voluntad de desaparecer posibles evidencias vinculadas al hecho delictivo, pero también en el hecho de que cuando se le solicitó la entrega voluntaria del celular asignado por el Ministerio de Cultura a la señora Betsy Chávez, la acusada entregó otro teléfono, dificultando la labor indagatoria. Así pues, ninguno de dichos contextos de peligro ha sido desacreditado a lo largo del presente proceso y al estar vigentes a la fecha resultan suficientes para cumplir con el criterio del peligro procesal que exige la prolongación de la prisión preventiva. En lo concerniente al peligro de fuga, la recurrente alega que la Q incurre en una incongruencia, puesto que decide la prolongación de la medida a pesar de que luego del intento de huida de Chavechino a la Embajada de México, la acusada no realizó acciones evasivas e incluso fue ubicada en su domicilio en la ciudad de Tanga. Sin embargo, señor magistrado, lo cierto es que no hay contradicción alguna, puesto que la misma recurrente cita el pronunciamiento de la Q en el que se señala que, dada la atención mediática del presente caso, su patrocinada estaba sujeta a constante presencia e indagación de periodistas, lo que, por cierto, objetivamente dificultaba cualquier posibilidad de fuga. Esto es que, a criterio de la CUR, no era voluntaria la sujeción de Chavechino al proceso, sino que respondía a la presión mediática y, por ende, un intento de fuga sería conocido inmediatamente por las autoridades. En lo atinente a la circunstancia que se sustentó el peligro de obstaculización, la defensa técnica refiere que la conducta de su patrocinada se encuentra comprendida en el derecho a la no autoincriminación. Lo que no es de recibo porque se confunde el hecho de que el imputado no está obligado a entregar bienes con información personal, en este caso como un celular, a que una vez que se le haya solicitado la entrega voluntaria del mencionado dispositivo, la procesada entregue dolosamente otro, puesto que ello, el haberlo hecho con voluntad, frustra la actividad indagatoria y si bien la Fiscalía cuenta con los mecanismos legales para obtener determinada información, no es menos cierto que la conducta de la hoy acusada supone una interferencia a la averiguación de la verdad, siendo que incluso la defensa no desmiente lo ocurrido, sino que lo ampara en el derecho a la no autoincriminación. Sin perjuicio de ello, este peligro procesal no solo se ha sustentado en ese evento en concreto, sino también en el hecho de que la procesada se llevó documentos y equipos de su despacho de la presidencia del Consejo de Ministros luego del fallido golpe de Estado, hecho que, contrario a lo alegado por la defensa, sí está acreditado. Esto es a través de la declaración de Nathalie Yasmín Vega Tafur, quien era la secretaria de la presidencia del Consejo de Ministros, cuya testimonial ha sido admitida para funcionar. Finalmente, señores magistrados, debemos señalar que con relación a la vulneración a la libertad de la procesada Chavechino, que es invocada por la defensa técnica en el presente recurso impugnatorio, se debe señalar en primer lugar que el artículo 274, numeral
1 de la norma procesal adjetiva, taxativamente prevé que la solicitud de prolongación de prisión preventiva debe darse en todos los casos antes del vencimiento de la medida. Muy En bien. consecuencia, y concluyendo en 30 segundos, señor presidente, en consecuencia, el requerimiento fue presentado dentro del plazo previsto, esto es antes del vencimiento de la medida, que fue el 19 de diciembre de 2024. Por todo lo antes expuesto, señor magistrado, este Ministerio Público solicita se declare infundado el recurso de apelación presentado por la defensa técnica de la señora Betsy Chávez Chino, se declare fundado el recurso interpuesto por este Ministerio Público y en consecuencia revoque la apelada en el extremo contenido en el segundo punto resolutivo y reformándolo disponga que el plazo de la prolongación de la prisión preventiva dictada en contra de la señora Chávez Chino sea por 18 meses, conforme a lo ya requerido. He concluido. Muchas gracias. Gracias. Ahora sí, la defensa del causal, doctora Aurora Montenegro Gutiérrez. Bien, buenos días, señor presidente y miembros jueces supremos del Tribunal Supremo. La defensa necesaria de la señora Betsy Chávez Chino ha interpuesto, en este caso, lo que habla, y fundamentado el recurso de apelación contra el auto en el que se dicta un plazo de 15 meses adicionales al requerimiento de prolongación de prisión preventiva solicitado por el Ministerio Público. En ese sentido, solicitamos pues que como tal este recurso de apelación sea declarado fundado y se revoque la resolución de el ACO, ordenándose la inmediata libertad y se le imponga una medida menos gravosa. En ese sentido, señor magistrado, los agravios que se ha causado con respecto al auto expedido por el órgano jurisdiccional, el Juzgado de Investigación Supremo, en la resolución apelada, se ha observado que en la misma no concurren los presupuestos materiales para que se conceda este requerimiento de prolongación o esta prolongación de prisión. Y en ese sentido, hemos incoado este recurso de apelación. Dentro de lo que son los fundamentos, señor magistrado, señores jueces supremos, señalamos los siguientes. Se causa ahora con respecto al primer presupuesto en cuanto a que se señala que nos encontramos ante un caso complejo por la pluralidad de delitos, no solamente por la pluralidad de delitos, sino y por el número de partes procesales, sino se señala por que ha habido durante todo lo que es la etapa de investigación preparatoria diversos diligenciamientos que se concluirían con una cantidad bastante grande, de acuerdo a lo que hace señalado, eh, de totalidad de acusados, de 119 órganos de prueba entre testigos y peritos, y así como 133 documentales, respecto a los cuales se señala que estos serán pues puestos a debate durante el juicio ahora. Dicho fundamento, ¿por qué nos agravia realmente? Es porque hacer que esta imposición de prolongación de prisión preventiva sea soportada por parte de la señora Betsy Betsabe Chávez Chino, significa que se emitan o se prueben dentro de lo que es el requerimiento que ha señalado, que ha pedido el de prolongación del Ministerio Público, basa esto en estadísticas de plazos empleados por el Poder Judicial en la programación de audiencias con respecto a los juicios y en que pues estos serían múltiples. En ese sentido, nosotros solicitamos que esto no puede o invocamos a la sala que que tenga en cuenta que no se debe pues a una conducta desplegada por mi patrocinada y también que esto no es nuevo. En la solicitud de prisión preventiva realizada al inicio, se ha tenido que tomar en cuenta que efectivamente pues se trataba de un expresidente de Consejo de Ministros con respecto a mi patrocinada, también que había un expresidente de la República, ministros y otros funcionarios. En ese sentido,
estos fundamentos nos agravian en cuanto que se resuelve y esta prolongación de prisión y ya fue considerado adicionalmente, no tienen pues un asidero legal en cuanto a la conducta desplegada de la ciudadana Betsy Betsabe Chávez. Respecto al segundo presupuesto, con respecto a la subsistencia de un peligro procesal de fuga para la prolongación de prisión preventiva, el Ministerio Público es quien debe probar, debe señalar en qué se fundamenta. Y acá lo único que se ha realizado es una repetición de lo ya esgrimido como un peligro procesal de fuga en no solamente en el auto de apelación suprema, es decir, en el recurso de apelación primigenio, en cuanto se le revocó la medida de comparecencia, y también con respecto a la solicitud de cese de prisión. Por lo tanto, el ACO, al fundamentar su resolución, nos agravia en ese sentido, puesto que no se ha abocado a valorar si estos supuestos peligros procesales de fuga, como fue haber solicitado, digamos, o haber presentado, ¿no?, documentación que señala que no es de calidad con respecto a sus arraigos, y con respecto a el tema de que se dirigió a la Embajada de México. Cuestión que va a ser o es materia de probanza dentro de lo que es el juicio oral. Es decir, la defensa técnica debe precisar que el juez supremo, en el pedido de prisión preventiva, ha señalado circunstancias que fueron tomadas en cuenta en momentos anteriores al requerimiento de prolongación de la prisión preventiva y que no se ha demostrado que subsistan, por lo que ya no pueden ser nuevamente invocados y valorados para sustentar esta solicitud de prolongación de prisión preventiva. No teniendo en cuenta, por ejemplo, que la conducta de la señora Betsy Betsabe Chávez Chino tuvo cuando se le dictó la medida de comparecencia con restricciones y que cumplió a cabalidad. Y que cuando la Sala de Apelaciones Suprema revocó esta medida, pues la señora Betsy Betsabe Chávez Chino se la encontró y detuvo en su domicilio en la ciudad de Tacna sin que hubiera ningún tipo de intento de fuga. Señalar, pues, como se ha señalado, que esto estaría, digamos, o estaría sujeta a una constante presencia o indagación de periodistas y que por cierto, esto mermaba o dificultaba el peligro de fuga, es una especulación y tampoco es sustentable en el tiempo. En ese orden de ideas, lo desarrollado pues en el 12.5 y 12.6 son circunstancias que fueron ya valoradas, como señalamos y reiteramos. Ahora bien, con respecto al tercer presupuesto, con respecto al peligro de obstaculización, el ACO hace referencia al tercer y cuarto parágrafo del sexto fundamento del derecho del auto de apelación suprema, el recurso de apelación 133-2023, que fue incoado dentro de este proceso, con respecto a la señora Betsy Betsabe Chávez Chino, y señalando que ha habido primero un fracaso, ante el fracaso del autogolpe, toda la documentación y equipos laptops que pertenecían a la señora Betsy Betsabe Chávez, señalan así, y que se encontraban en las oficinas de la PCM, fueron recogidos y entregados a ella. Así como cuando se le solicitó la entrega de un celular, se señala, cuando se le pidió que registrara su nombre y entregó otro. Esto es, a modo de la defensa, visto como un derecho de autodefensa, en el supuesto caso que habría existido. Esto lo se señala como un hecho que mermaría con respecto a la obstaculización. Ahora bien, la pregunta es, no había medios y como la misma fiscalía lo ha señalado en este
esta audiencia, que son una institución que tiene todos los medios para realizar las medidas pertinentes, allanamientos, incautaciones y otras medidas de decomiso en las que pueden pues, obtener los objetos que se encuentren en el dominio de las personas investigadas. En ese sentido, no tiene pues asidero legal el hecho de que se vuelva prohibido el hecho de, se llama, de detener o no entregar un objeto y que se señale como una obstrucción a la justicia, en el supuesto caso que habría existido. Y en ese caso, nosotros señalamos que estaría dentro o inmerso de lo que es el derecho a la no autoincriminación, debido a que existen pues los medios y mecanismos de del Ministerio Público como para subsanar o realizar otro tipo de actos que tengan la misma finalidad y obtengan también como consecuencia de ellos la información que han querido. Bien, con respecto a, vamos a señalar en modo que el ACO, dentro de su argumentación, no ha tomado en cuenta pues el principio de presunción de inocencia y tampoco la interpretación en cuanto al artículo 7º del título preliminar en el numeral 3º, en el que se señala que la ley que coacte la libertad o el ejercicio de los derechos procesales de las personas, así como la que limite un poder conferido por las partes o establezca sanciones, será interpretada de forma restrictiva. En ese sentido, pues señalamos que para una medida de tal tamaño como es la y de esta fuerza que es la prisión preventiva, y en este caso, además de eso, que sea la prolongación de una prisión preventiva, pues debe ser visto de forma restrictiva. Es decir, que en todos sus extremos, como lo dice el artículo 274, pues concurran las circunstancias que no solamente importen una especial dificultad o prolongación a la investigación, sino que el imputado pueda sustraerse a la acción y u obstaculizar la actividad probatoria. En ese sentido, pues señalamos que no se advierte pues una congruencia dentro de lo que ha argumentado, no existiendo pues un análisis legal serio que resuelva este plazo adicional de 15 meses, porque la etapa de juzgamiento va a realizarse con, digamos, con variedad de diligencias y que no resiste, pues, como se ha señalado, un análisis que lo sustente. En ese sentido, debe darse finalmente, también vamos a señalar que efectivamente, como también lo ha dicho el Ministerio Público, desde el día 20 de diciembre, fecha en que debió haber sido o que indebidamente se le ha retenido a la señora Betsy Betsabe Chávez, debido a que no existe, hizo un vacío legal, entendemos, puesto que su prisión preventiva, la prisión preventiva primigenia, vencía el día 19 de diciembre del año 2024 y que en ese sentido se señaló la audiencia para el día 26 y se resuelve la diligencia con fecha 27. En ese sentido, nosotros también hacemos que este superior jerárquico, en base a que ustedes son, pues, parte de lo que es este juzgamiento, valoren, en razón de que vencido el plazo de prisión preventiva desde el día 19, constituyéndose desde el día 20 al 26, una vulneración al derecho fundamental a la libertad, debido a que debió haberse dado o dictado la inmediata libertad, en base a que no habría pues ninguna razón por la cual se la tuviera detenida dentro de lo que es el establecimiento penitenciario. Por eso tenemos que esta vulneración a la libertad no tendría pues ningún tipo de asidero legal y también naturaliza el hecho de que
las personas que se encuentran privadas de la libertad por un mandato de prisión preventiva, Doctora, ya su tiempo culminó, por favor. ya. Concluya. Sí, Ya ordena y precisa que vence la prisión preventiva en un determinado plazo. Correcto. Por eso que entendemos que eso. Ya, en Muchas base a lo señalado, solicitamos pues que se conceda y se declare fundado infundado el... Muchas gracias. Correcto. Tiene el uso de la palabra finalmente. Perdón, está la encausada en pantalla, doctora Cruz. Señor presidente, el establecimiento penitenciario está conectado, pero se nos informó que la señorita Betsabe Chávez no se iba a enlazar debido a un problema médico, se encuentra con descanso médico. No hay problema, quería saber eso. Muy bien. Finalmente, el señor doctor Luis Eduardo Santiago Martínez por la Procuraduría General del Estado. Muchas gracias, señor magistrado. Para resaltar, señor magistrado, que en la prisión preventiva tiene como finalidad instrumental la realización exitosa del proceso penal, siendo objeto asegurar la presencia del imputado en el desarrollo del proceso y futura aplicación de la sanción. Señor magistrado, ya existe la citación, el auto de citación a juicio con resolución número 1 de fecha 31 de enero del 2025, señor magistrado, el cual ya señaló fecha de inicio de juicio oral para el 4 de marzo del 2025 a las 9 de la mañana con el director de debate José Antonio Neira Flores, señor magistrado. Este caso, señor magistrado, donde se encuentra la imputada Betsy Chávez Chino, va a iniciar un juicio oral el 4 de marzo del 2025. Resaltar pues que efectivamente la investigada o imputada ordenó en su vehículo oficial el traslado hacia la Embajada de México, como ya lo mencionó las partes aquí presentes. Y también llegó y dispuso ocultar la documentación, laptops, carteras, celulares, entre otros que se encontraban en su oficina de la PCM y que le sean entregadas. Ocultó el celular que tenía y entregó otro al Ministerio Público, frustrando de esta manera obtener informaciones sobre llamadas y enlaces telefónicos. También queremos resaltar que la Procuraduría General del Estado, como actor civil, ha sustentado el pago de la reparación civil en la absolución a la acusación, y es por eso que solicitamos que continúe la prisión preventiva, porque hemos concluido que se ha generado en el delito de rebelión gastos de alimentos, combustibles, repuestos vehiculares. La Policía Nacional del Perú realizó gastos por 16 millones de soles, el Ejército del Perú 5 millones de soles, la Fuerza Aérea del Perú más de 13 millones de soles. Señor magistrado, en el juicio oral, la Procuraduría General del Estado va a sustentar los gastos realizados por los hoy aquí acusados, en el presente caso concreto, con la señora Betsy Chávez Chino. También, señor magistrado, resaltar que se debe de considerar la gravedad de la pena solicitada de 25 años de pena privativa de libertad efectiva, por lo que la prolongación de la prisión preventiva solicitada por el Ministerio Público de 18 meses es proporcional, adecuada y necesaria para garantizar, en lo que respecta a la Procuraduría General del Estado, el pago de la reparación civil. Ahora bien, ya el Ministerio Público sustentó el peligro de fuga, el peligro de obstaculización. En cuanto al plazo, señor magistrado, nosotros nos adherimos a lo solicitado por el Ministerio Público. El plazo debe ser de 18 meses, señor magistrado, porque existe una serie de elementos de convicción que en el juicio oral se va a realizar a partir del 4 de marzo del 2025, como testigos, documentales, pericia, visualización de videos, entre otros. Señor magistrado, por la propia experiencia del colegiado, existen casos que han demorado más de 15 meses. Juicios orales, repito, más de 15 meses, como el caso Alejandro Toledo, caso Ollanta Humala, caso Fujimori, entre otros. En tal sentido, de manera breve, solicitamos, señor magistrado, se declare infundada la apelación de la abogada de Betsy Chávez Chino y se declare fundada el pedido de 18 meses solicitado por el Ministerio Público. Muchísimas gracias. Muy bien. Una pregunta, ¿se ha interpuesto recurso de apelación contra el auto de enjuiciamiento?
Sí, señor presidente, por el acusado Willy Huertas, en mérito a la ley 32.130, señor magistrado. Pero esa apelación es suspensiva, no suspensiva, ¿o me equivoco? Pues no suspende, ¿no es cierto? Sí, sí, señor magistrado, no suspende, efectivamente. No, nada más porque ya he explicado el volumen de la causa, pero Ujú. y hay también, lo ha dicho el señor procurador, que la Sala Penal Especial de la Corte Suprema ya fijó fecha y ya auto de citación a juicio, ¿no? Para este mes de marzo, ¿no? ¿Correcto? Sí, señor magistrado. Correcto. Para el 4 de marzo a las 9 de la mañana. Estamos entonces ya en el tema. Muy bien. Tenemos que hacer una revisión concienzuda y de la legalidad, por supuesto, de esta resolución. La causa queda al voto, se resolverá inmediatamente. Muchas gracias. La audiencia concluye. Gracias, buenos días.